Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio para la enseñanza de este día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más poder estar en tu casa, poder estar en este lugar, poder tener los medios, los recursos, la salud, Señor, para poder compartir de tu palabra. Gracias porque, como siempre, eres fiel, sigues guardando nuestras vidas, sigues estando con nosotros, porque no nos has dejado, porque no nos has desamparado, porque tienes ese cuidado especial. Padre, también queremos pedir por la salud de nuestros hermanos Jesús Gómez. Padre, pon tu mano de salud sobre su vida. De nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Levi Cepeda, Marina de Aguilar. Padre, Señor, a cada uno de tus hijos, ahí donde esté, pon tu mano de salud. Señor, pedimos un milagro, Padre, también por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Jackie de Donado, la petición especial de la familia Rodas Parada, la guianza espiritual, Señor, de la familia Hernández Flores, por Edgar Muñoz, por Jimmy Durán, Padre, también por la vida de Víctor Eduardo, Esther María y por Rebeca, Señor Raimundo, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los bendigas. Padre, también oramos por nuestro pastor general, por la congregación, Señor, allá de Antiguo, por cada uno de los pastores y también por cada una de las congregaciones, como nuestro hermano Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Orpicarielo, Alberto Campos, por la congregación, Señor, de aquí en Esplendora, por cada uno de mis hermanos, que tú los guardes, que tú los cubras, Señor. Gracias, gracias. Asimismo, por el pastor Don y su congregación, que tú los sigas guardando, les sigas dando fuerza y salud a cada uno de ellos. Gracias, Padre. Dejamos en tus manos la enseñanza de esta noche. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar en los aires, todo aquello que quiera interrumpir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este día seguimos estudiando o seguimos con la serie de los libros históricos. Este día, con la ayuda del Señor, vamos a ver a Otoniel, el juez Otoniel. Y yo quiero que por favor me acompañe a Jueces 3 del 7 al 11. Jueces 3 del 7 al 11. Amén. Jueces 3 del 7 al 11. Dice la palabra del Señor. E hicieron pues los hijos de Israel, oiga, lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios. Muchas veces hago énfasis en algunas porciones porque es necesario entender la palabra que no está por gusto y que nos ayudan para poder entender lo demás. Pero solo este versículo es muy crucial porque hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, hicieron lo malo, sabiendo que era lo malo, y olvidaron a Jehová su Dios. Cuando allá el Señor en el Pentateuco dice, no te olvides de Jehová tu Dios. Y además, solo a mí servirás. Y dice, y sirvieron a los Baales, oiga, a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Oiga, y la ira de Israel se encendió y los vendió. Recuerde que el jueves pasado vimos que cuando decía que los vendió es que los abandonó. No es que el Señor bajó y dijo a este, mira, te los vendo. No, con el simple hecho de abandonarlo, ya no lo respaldó, ya no puso ese vallado porque ellos no querían eso. Y dice, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim
años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Amén. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, que es lo que ahora pasa con el Espíritu Santo, que ahora el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. No vino, amén. Porque, bueno, eso es lo que ya lo vamos a ver más adelante. Vino sobre él como cuando habla, pero en la enseñanza, en la traducción habla que vino adentro de él, vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces aquí vamos a ver una división. Del 7 al 8 es una parte y del 9 al 11 es la segunda. Otoniel fue el primer juez y empezó a hacerse famoso ya en la época de Josué. Ahora, en Jueces 1.13, oiga lo que dice. Y la tomó hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio a Acsa su mujer, a Acsa su hija por mujer. ¿Por qué fue esto? Porque, ¿cómo se llama? Caleb dice que el que conquiste fue el primero que se ofreció. Fue el primero que dijo, yo voy a ir a pelear. Yo voy a ir a conquistar. Amén. Entonces, dice en el 12, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Acsa, mi hija, por mujer. Y la tomó, ¿qué tomó Otoniel? A Kiriat Sefer, es decir, la conquistó. Y como conquistó esta ciudad, entonces Caleb le da a su hija. Entonces, él se ofrece como voluntario para dirigir un ataque a una ciudad fortificada. ¿Por qué? Porque estamos viendo el contexto del primer juez que tiene Israel después de Josué. Poco después de establecerse en Canaán, la pureza, mire qué importante esto, después que se estableció Israel en Canaán, la pureza de Israel empezó a corromperse y esto trajo una perturbación de la paz de ellos. Entonces, la aflicción, ¿por qué? Porque vinieron aquellos pueblos, porque al apartarse o alejarse Israel del Señor, entonces el Señor se alejó, los abandonó. Ahora, no es que el Señor no amara a Israel, no es que el Señor nos ama a nosotros, pero todo tiene un límite. Y cuando nosotros nos salimos del límite, es como cuando iba Israel en el desierto. El Señor había mandado una nube y la nube cubría a Israel en el desierto. La nube no cubría todo el desierto. Entonces, aquel que se saliera de la nube se iba a quemar, se iba a enfermar. Pero el que estuviera dentro de la nube o el que estuviera dentro del alcance de la columna de fuego no iba a pasar frío cuando hiciera frío en el desierto. Entonces, es bien fácil alejarse de Dios, olvidarse de Dios, pero aquí es bien tremendo porque la palabra nos dice que hicieron lo malo, es decir, fueron en contra de la palabra de Dios y añadiendo a eso, se olvidaron de Jehová, adorando a los Baales. Habla en plural, no habla en singular. ¿Por qué? Porque habían diferentes Baales según la región. Entonces ellos adoraron a todo el que se pusiera. Entonces, la aflicción hace que clamen a Dios. Los que escasamente hablaban a Él. No es que todo el pueblo, por favor, no es que todo el pueblo se unió en un clamor. No. Muchas veces cuando leemos Israel clamó, ¿clamaron todos? No, no clamaron todos.
Porque cuando muchas veces se está pasando por algo, claman todos. No, claman aquellos que hablan y aquellos que hablaban escasamente a él. Entonces, Dios volvió a ellos por misericordia para librarlos. Ahora, llama la atención. ¿De quién los oprimía? El rey de Mesopotamia. Y Mesopotamia es una región muy grande. Entonces, la primera opresión de castigo procedía del norte lejano. ¿De dónde? De Mesopotamia. Hay un arqueólogo llamado Garstan, pensaba que Kusan Risataín era un rey eteo, es decir, que era de la zona de Canaán y que se había establecido en el norte de Mesopotamia. Y si fue así, es posible que tomara la parte sur de Canaán para desafiar al imperio egipcio. Otros estudiosos piensan que era meramente un rey arameo de la ciudad. Sin embargo, probablemente fue un hombre cruel. Ah, mire qué importante, pues la palabra Risataín significa doblemente malvado. ¿Quién que... Ah, es que se me vienen muchas ideas a la cabeza y muchos puntos. Pero llegó un hombre no malvado, doblemente malvado. Esas son las consecuencias no solo de alejarnos de Dios, sino de olvidarnos de Dios. No solo de hacer lo malo, de olvidarnos, y añadimos, y servir a los Baales. Y entonces cuando estamos sumidos en lo peor, en la desgracia, ah, Señor, yo soy tu hijo, yo soy el pueblo escogido, no te olvides de las promesas, etc. Entonces, al ver esta situación, Dios levantó a Otoniel, que significa león de Dios, como libertador. ¿Quién era Otoniel? Era de la tribu de Judá y yerno de Caleb. En algunos aparece que era su sobrino y se volvió su yerno porque se casa con Atsa, su hija. Y ya se había destacado como conquistador de Debir, lo que leímos allá en Jueces 1. El que conquiste Kiriat Sefir, que también era Debir, le daré a mi hija. Y es probable que por sus valientes hazañas, conocida por los hebreos, ganara la plena confianza de sus conciudadanos en su capacidad de jefe o como jefe militar. Observamos que el secreto de su victoria fue que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Una expresión que significa que recibió el impulso divino y el poder sobrenatural necesarios para realizar su misión, como también cuando venía el Espíritu de Jehová sobre Sansón o cuando venía el Espíritu sobre David y dice, no, yo he peleado con osos y leones. Y vino el Espíritu de Jehová sobre David y derrotó al gigante. Entonces el Espíritu de Dios se apoderaba de ciertos hombres para capacitarlos a tener valentía y fuerzas más allá de las de una persona normal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vemos a Sansón entra y da un poco de risa porque los dibujos para los niños o en las historias o en los cortos animados que hablan de Sansón, vemos a un hombre súper musculoso, a un hombre como que pasaba 10 horas en el gimnasio, ¿verdad? O cuando el Señor venía sobre él, los músculos se le inflaban, ¿verdad? Y era algo, no sé, discúlpeme la comparación, mucho como que fuera un Hulk, ¿verdad? Que mientras estaba normal y cuando lo enojaban a Hulk se vuelve súper. No, era un hombre común y corriente, era un hombre normal. ¿Cuál era la diferencia? Que venía el Espíritu de Jehová sobre él. Amén. Entonces, como le decía, vamos a dividir
en dos partes. Los 5 versículos del 7 al 8 es uno, y esto habla de la apostasía y de la opresión, y de allí vamos a ver de 9 al 11 en la liberación. Entonces, del capítulo, vayamos, acompáñenme a Jueces 2 del 16 al 19. Jueces 2 del 16 al 19, porque aquí el autor de Jueces está resumiendo, ¿sí? Está resumiendo lo que Israel había hecho. Dice Jueces 2 del 16 al 19, y Jehová levantó jueces. Pareciera que esto se escribió después, ¿verdad? Cuando este tiempo había pasado. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Oiga lo que dice el 2:17. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Qué triste, ¿verdad? Estaban en aflicción, el Señor levanta un juez y después tampoco los escucharon, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mire, y oiga lo que dice el 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, porque ¿cuántos años hubo de paz con Otoniel? 40. Quiere decir que es suficiente tiempo para una nueva generación. 19. E inclinándose, dice, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Entonces, después de este resumen de qué fueron los jueces en este tiempo, el autor ahora regresa a la generación siguiente de Josué. Esta generación que Otoniel estaba liberando era la generación siguiente de Josué. ¡Qué tremendo! Eso está en Jueces 2 del 10, la parte B al 13. Fíjese que la apostasía se define primero en términos generales. Volvamos a Jueces 3, 7. Jueces 3, 7. En términos generales. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios, en términos generales. Y después viene de una forma específica. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aserá. Muy claro. Los israelitas actuaron como si hubieran olvidado que Jehová los había liberado de Egipto y les había dado Canaán. Se les olvidó de dónde venían. El pasado lo único que debe de servirnos, hermanos, es para cuidar nuestras vidas, a no volver atrás. No para recordarlo con miseria, con tristeza. No, el pasado que nos sirva para no volvernos a equivocar. Amén. Es muy, muy tremendo. Entonces, ellos actuaron como si Jehová no los había llevado ahí. Ellos actuaron, ¿por qué? Esta era una nueva generación. Es cierto, esta nueva generación no vivió en Egipto, ni esta nueva generación había estado, ¿dónde? En el desierto. Y esta generación, probablemente muchos de ellos no vivieron la conquista de Canaán aquellos 7 años, sino que esta generación es posterior a Josué. Entonces aquí entra algo muy importante. Los padres de ellos, los padres eran los responsables
de que esta generación se olvidara de Jehová y adorara a otros dioses. Amén. Josué 2:12, Josué 2:12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Amén. Que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y oiga lo que dice Jueces, estamos en Jueces 3, Jueces 2:13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, recuerda los Baales, y a Astarot, Acera, que es la misma. Entonces, Acera era otra diosa cananea. En Ugarit se le consideraba la esposa de él. Acera era la consorte o la esposa de, de él, el dios de más alto rango, el padre de Baal. Y es increíble, ¿verdad? Lo que leímos ahorita en Jueces 2:13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y aquí vemos en Jueces 3 que dice, y adoraron a los Baales y a Acera. Ahora, versículo 8 de Jueces 3. Volvamos otra vez al 8. 3:8. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Acompáñeme a Jueces 2:14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de alejarse del Señor? De no hacer su voluntad, de no hacer su palabra, que nos vamos a encontrar con robadores, que los despojaron y los vendió en manos, es decir, y los abandonó en manos de sus enemigos de alrededor. Oiga, mira lo que dice la última parte de Jueces 2:14. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. No pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque a muchos se nos olvida de que si nos va bien en la vida es porque el Señor está con nosotros, no por otra razón. Se nos olvida, ¿por qué? Porque nuestra alma cree que somos autosuficientes, de que no tenemos la capacidad. Ahora, sigamos. En el hebreo, Siria mesopotámica es literal Aram Naharayim. Tradicionalmente se ha interpretado como Aram de los dos ríos, que en la versión, en la Reina Valera 60, se pone como Mesopotamia. Pero a la luz de las inscripciones egipcias, ha de significar Aram del río. Era una región junto a la parte superior del río Éufrates. Entonces, que siempre está allá en Mesopotamia. Amén. Ahora, vamos con quién era o qué es Cusán Risataín, el rey eteo para algunos o el rey arameo, ¿verdad? Según algunos, como dije hace un momento, Cusán Risataín era, pero un rey eteo que se había establecido en la zona de Mesopotamia, y otros dicen, no, este era un rey arameo. Pero eso lo vamos a dejar a un lado porque no nos interesa. No, lo que nos interesa es, ¿qué significa Cusán Risataín? Significa Cusán de doble maldad. Un hombre doblemente malo. Eso era. Quiere decir que este hombre no solo deseaba despojar a Israel, sino que también exterminarlo. A lo mejor el rey tenía un nombre o título que se pronunciaba de forma semejante, según algunos, y los israelitas lo deformaron en un son de burla o de escarnio. Así como en otras épocas convirtieron a Baal Zebul
en Baal el príncipe, porque Baal Zebul es Baal el príncipe, en Baal Zebub con B, que significa Baal de las moscas. Y el Antíoco Epífanes, o Antíoco el dios del manifiesto, en Antíoco Epímanes, Antíoco el loco. En hebreo, la rima Kusam Risatayim, rey de Aram Naharayim, aún haría más popular esta parodia. El uso del nombre dos veces en 3.8 y luego dos veces al final del 3.10 enmarcan la narración de la liberación en el 3.9 y en el 10. Ahora, ¿qué pasó? Aunque podamos decir de que el nombre era una forma de burla o escarnio, al final este hombre vino a hacer daño, vino a destruir a Israel. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? La palabra de Dios es bien clara. Debemos de cumplirla, nos guste o no nos guste. Porque hay cosas, hermanos, que a usted y a mí no nos va a gustar porque la consideramos difícil. La consideramos, no sé qué palabra utilizar, aparte de difícil, pero es nuestra alma la que no desea eso. Un ejemplo, ¿qué dice la palabra? Vas a perdonar a tu hermano 70 veces. Entonces se nos viene a la mente de una sola vez 490 veces. No, no son 490. Vas a perdonar las veces que sea necesario. Ahora, ese perdonar no es para que la otra persona no siga haciendo daño. El perdonar eso es para no dejar que eso en mi corazón se vuelva una amargura, un problema y me destruya. Porque, déjeme ocupar una palabra, uno no tiene que ser tonto para que alguien venga y lo vuelva a pisotear a uno. No, si alguien quiere, uno se aparta. No es que se va a enfrentar a la persona. No es que nos vamos a poner a pelear, a discutir, es que tú, es que yo. No, 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 no. Si la palabra dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio, cuanto más nosotros. Hay lugares a los cuales no tengo que ir porque me voy a encontrar a alguien y me voy a discutir. Entonces no voy, lo evito. Pero ¿a cuánto nos cuesta cumplir con la palabra de Dios? ¿Cuánto nos hemos alejado de Dios? ¿Cuánto nos hemos olvidado? ¿Cuántos hemos hecho lo malo sabiendo que no deberíamos de hacerlo? Y peor aún, ¿cuántos hemos llegado a servir donde no tendríamos que estar sirviendo? En el sentido de dar nuestro cuerpo para eso, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras mentes. Entonces, todo esto que le había venido a Israel era consecuencia del desprecio al Señor y su palabra. Porque no es otra cosa, es despreciar la palabra. Hermanos, Él murió en la cruz por nosotros. Él llevó el sufrimiento que nosotros teníamos que haber llevado. Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es posible que el sacrificio de Cristo me importe poco cuando yo me voy a pecar? Hay consecuencias. Me agrade o no me agrade, van a haber consecuencias. Amén. Entonces, del 7 al 8 vemos esa apostasía, porque no hay otra palabra, hermano, no podemos ocupar. Hay una apostasía. ¿Qué es apostasía? Darle la espalda al Señor. Ahora, dentro de la misericordia de Dios hay una apostasía reversible y otra irreversible. Amén. Y por la apostasía vino la liberación. Volvamos otra vez a Jueces 3, versículos del 9 al 11. Jueces 3. Entonces, cuando ya Israel ya no podía nada, ya no podía hacer nada más contra sus opresores, oiga lo que sucede. Entonces clamaron los hijos de Israel. ¿Quiénes clamaron?
los que apenas hablaban con Dios, no era todo el pueblo, pero y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataín y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, del 9 al 11 vemos un clamor y vemos una liberación del Señor. ¿Clamor de qué? Por socorro. Y Jehová, el clamor por socorro convierte a Jehová, déjeme ocupar esta palabra, pero no, por favor, no lo vaya a malentender, de opresor a libertador. Ahora, ¿era el Señor el que los había oprimido? No, era el Señor que los había abandonado. ¿A cuántos el Señor nos ha abandonado? Pero no porque Él quiera abandonarnos, no porque Él es un Dios malo, porque Él la tiene contra nosotros. No, es porque nosotros no queremos guardar su palabra. No queremos vivir como la palabra dice. Convierte a Jehová de aquel que había abandonado a libertador. Implicaba algún grado de fe y arrepentimiento. Fe que los podía librar Jehová, pero no Baal. Y arrepentimiento por su apostasía. Mira, hermanos, ¿quién los liberó? El Señor. ¿Y por qué no le pidieron ayuda a Baal si Baal, ellos se habían volcado a Baal? Ellos estaban adorando a Baal. ¿Y por qué no lo buscaron a él? Porque cuando llegó lo más fuerte en su vida, se dieron cuenta de que Baal no iba a hacer nada por ellos. Que el adorar a Baal los había llevado a esa condición. ¿Por qué el hijo pródigo no pudo pedir o no pudo pedir perdón antes, sino cuando ya estaba a punto de morir? ¿Por qué él no pudo comprender eso cuando le dijo a su padre, dame lo que me corresponde? Cuando vendió todo lo que había, lo que supuestamente era de él y se me llevó el efectivo y me voy. ¿Por qué no se acordó de pedir perdón cuando estaba viviendo una vida de lujuria, de pecado, de excesos? No, cuando ya no tenía nada. Cuando los que habían sido sus amigos lo mandaron a cuidar cerdos. Imagínense lo que era para un judío, para un hebreo, ir a cuidar cerdo. Era la peor posición. No, allá cuando ya estaba por morir, se acordó de que el exceso, el pecado y sus amigos no era ninguna solución. Entonces ahora sí pide perdón. Qué misericordia de Dios que aún cuando estamos a punto de morir y pedimos perdón, viene a nuestro rescate. Esa es la misericordia. Y fíjese que este clamor se va a repetir varias veces en este libro, como en el 3.15, en el 4.3, en el 6.6, en el 10.10, y Sansón clama allá en el Jueces 15.18 y 16.28. Amén. Entonces, después de resumir la liberación, como lo que dice en Jueces 3.9, en la parte A, el autor narra con más detalles en el capítulo 3, versículo 9b y el 10. Porque es Jehová quien levanta a Otoniel. Y entonces el Señor levantó a un juez, levantó a Otoniel, que lo capacita mediante su espíritu. Amén. Y entrega en su mano a Cusán Risataín, como dice allá en el 3.10. Así como en el libro, así como en todo el libro, Dios utiliza a un instrumento humano improbable para salvar a su pueblo. Sí, porque un humano para salvar a todo el pueblo es incapaz. Pero fue el Señor, ¿verdad? En este caso, un hermano menor en una sociedad que daba importancia a la primogenitura.
Porque según esto, ¿quién tendría que haber salido a defender? Un primogénito. Y no fue un primogénito. ¿Quién liberó a Israel de Goliat? ¿Fue un primogénito? No, no fue un primogénito. ¿Quién escogió al Señor para para que saliera Israel? A uno que no era primogénito, pero amaba la primogenitura. Entonces, cualquiera hubiera pensado, ¿verdad? El hermano mayor, ese va a poder. Cuando David llega y se presenta frente a sus hermanos mayores, lo primero que le dicen es, ¿qué haces aquí? Vete. Era el menor. En este caso, un hermano menor en una sociedad que daba mucha importancia para la primogenitura. A ese levantó Dios como juez. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? El corazón, la pureza de Otoniel. Otoniel no había corrompido su vida. Otoniel, a pesar de ver que sus hermanos estaban adorando a los Baales y a Acera, no hizo lo mismo. Y qué difícil, hermano, es ver cuánta gente cristiana adora las festividades de este mundo. Pero háblele usted en contra de festejar las festividades de este mundo y usted se los echa de enemigos. Elías vio a todo un pueblo y Elías dijo, no, no puedo faltarle a Dios. Y le dijo al Señor, Señor, estoy solo. Y le dice el Señor, no, 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 hay 7,000. Hermanos, 7,000 versus a todo un pueblo. Sigamos mejor. La palabra menor también explica por qué Otoniel sobrevive la generación de Josué. Era un menor. Oiga, acompáñeme a Jueces 2 del 7 al 10 para poder entender un poco mejor. Dice Jueces 2:7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo que los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Está hablando de esta generación. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. La generación de Josué, cuando dice que fue reunida con sus padres, es que murieron. Reunidos era que los habían sepultado. Cuando alguien, la costumbre era que cuando moría el padre y la madre, los demás dicen, yo quiero morir o que me sepulten junto a mis padres. Dice, y toda aquella generación fue reunida con sus padres. Pero aquí va esta parte muy importante. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pero Otoniel se mantuvo. Aunque había sido un líder militar exitoso, como lo que leímos allá en Josué 1:13, donde él va y conquista Debir, Otoniel reconocía que el triunfo no dependía de su capacidad militar, sino del poder de Dios. Por lo tanto, antes de entrar en la batalla, juzgó a Israel. Jueces 3:10. Jueces 3:10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero? Antes de salir a pelear, ¿qué hizo? Pasó cuentas con el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque no podía ir a pelear teniendo el pecado en Israel. ¿Qué pasó cuando Israel, después de Jericó, son derrotados? Por lo de Ai. Había pecado.
¿Y qué hizo Josué? Bueno, examinó a todo el pueblo y encontraron dónde estaba el anatema. ¿Sí? Entonces, antes de ir a pelear, Otoniel dijo, yo me acuerdo de aquello que hizo, ¿cómo se llama? Josué, que pasó primero allí con lo del anatema de Acaz y lo limpió. Y cuando lo limpió, fueron a pelear y no fueron derrotados. Muchas veces nosotros nos queremos enfrentar a alguna situación, pero no queremos rendir nuestro pecado. Antes de entrar en la batalla, juzgó a Israel. Antes que usted le exija cosas a su familia, dé el ejemplo. Si usted es padre o es madre y usted quiere exigirle cosas a sus hijos, dé el ejemplo. Porque si no, lo va a perder porque ya la lleva perdida con lo moral. No, que mire, que no sé qué, que no sé cuándo. Sí, papá, pero tú haces esto, usted hace esto y aquello. Entonces, antes de ir a pelear, juzgó a Israel. Como Samuel en otra época, y eso no lo vamos a ver porque, pero primer libro de Samuel 7, del 5 al 6, y también 12, capítulo 12, del 7 al 18, que convocaría al pueblo en asamblea solemne para confesar sus pecados delante de Dios. Amén. Entonces, increíble, ¿verdad? Entonces, cuando él juzga a Israel y se limpia, solamente entonces logra la victoria que dieron paso a una inauguración, mire qué triste decir esto, pero a una inauguración de 40 años sin opresión. 40 años. Y después sale otra generación que le importó poco Jehová e hicieron lo malo otra vez. Algunas cosas. Fue libertador y libró, como dice en el 3:9. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Esta palabra, libertador y libró, tienen la misma raíz que el nombre de Josué, o en su forma griega, Jesús. La raíz significa librar, liberar, salvar. La obra salvífica de Dios incluye la liberación de todos los ámbitos en nuestras vidas. En Jueces, la opresión es consecuencia del pecado de Israel. La liberación, entonces, es salvación de las consecuencias del pecado e Israel la recibe cuando clama a Dios en fe. Ahora, de igual manera, el Señor ofrece salvación al arrepentido que confía en Cristo, así como usted y yo hemos sido salvos. Fíjese que la narración acerca de Otoniel es muy poca, es escueta, es bien mínima, pero da un modelo de lo que un juez de Israel debe ser y hacer: cuidarse, santificarse. Y después, es que mire, Otoniel tenía la capacidad moral de juzgar a Israel. Es que eso es lo importante. Amén. Porque ¿cómo voy a venir yo de pastor a exigirle algo a alguien si yo primero no lo hago? ¿Cómo le puedo exigir yo a alguien de la iglesia? Hermano, usted tiene que hacer esto y esto, y yo no lo hago. Eso es ser un legalista. Pero porque me voy al extremo. Vengo y juzgo a los demás, pero no me juzgo a mí. Soy muy duro con los demás, pero no soy duro con mi pecado, con mi forma de ser. Entonces, Otoniel, sabemos muy poco porque no es extenso, pero vemos el modelo de lo que un juez de Israel debe ser y hacer. ¿Qué hizo? Cuidarse. ¿Por qué lo levantó o lo tomó el Señor? Porque no adoraba a Baales o a Acera, porque no se había contaminado.
¿Qué fue lo que Josué dijo cuando Josué dice allá, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de que él no tenía ninguna adoración por los dioses ancestrales, por los dioses de Egipto, ni por los dioses nuevos que iba a encontrar a Canaán. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos con costumbres antiguas de nuestros padres que son fuera? Ay, no, es que mire, es que fíjese que esto no. Limpio de todo eso. Conclusión, quiero terminar. El Espíritu de Jehová descendió sobre Otoniel. Que a lo que decía al principio, algunos decían que fue lleno, ¿verdad? Porque era tomarlo. Nosotros sabemos que nosotros ahora, los del nuevo pacto, es que tenemos al Espíritu de Jehová o al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el Espíritu de Jehová desciende sobre Otoniel. El espíritu de sabiduría y valor que lo capacita para el servicio y el espíritu de poder que lo estimula para ello. Primero juzgó a Israel, lo reprendió, lo reformó y luego fue a la guerra. Entonces, derrotar el pecado en casa, que es el peor de los enemigos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces el pecado en casa es el oculto, es el que nadie conoce. ¿Cuántos de nosotros en nuestra casa somos una cosa y fuera de nuestra casa somos otra? ¿Y por cuál pecado es el primero que hay que juzgar y derrotar? El oculto. Entonces, debemos de derrotar el pecado en casa, que es el peor de los enemigos, y los enemigos de fuera serán más fácil de vencer. Porque cuando limpiamos nuestra casa podemos decir, si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que el Señor sea nuestro juez y legislador. Y Él nos salvará en todo tiempo. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Yo quería tocar únicamente este día a Otoniel porque me parecía muy importante conocer algunos o más detalles. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque tú eres bueno en nuestra vida, porque nos has guardado y nos has protegido. Señor, gracias porque tu misericordia no se ha desaparecido. Padre, que podamos limpiar nuestra casa, que podamos limpiar, Señor, lo que hay dentro de nuestras vidas, para no ser derrotado. Y al limpiar nuestra casa, nuestras vidas, vamos a poder derrotar lo externo. Padre, gracias. Llévanos con paz, con bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.